Muy bien, y a las 8:18 minutitos no lo vamos a demorar porque, al igual que yo me parece, lo voy a deschavar al doctor Stoll, que tiene un perrito, viste que para nosotros los perritos, las mascotas son especiales y tienen horario. Doctor Stoll, ¿cómo está usted? Buen día. Acá estoy, sí. Ah, bueno, buen día, ¿cómo está usted? No, oigo perfecto, ¿cómo está? Bien, digo que lo deschavé con su perrito. No, sí. No mío, de un hijo, por eso me encargo bastante. Ah, bueno. Como suele suceder. Como suele suceder, pero mire, no es solamente un elemento de color, ¿no? Porque voy a empezar al revés, voy a empezar por tal vez algo colateral a la pandemia, pero que usted ha protagonizado en unas jornadas que leí que hubo sobre un mundo más humano y sobre el impacto de la pandemia desde lo emocional, lo psicológico, y cuánto estos animalitos de Dios que son mascotas ayudan, ¿no?, a una persona en tiempos normales. Imagino que en épocas de pandemia mucho más. Exacto, y se ve más obvio y práctico en países como Estados Unidos, donde la gente está mucho más sola y tienen esa devoción que todos sabemos por las mascotas, ¿no? En que realmente tienen un lugar, hemos escuchado desde lo anecdótico, de la mascota heredando fortunas, literalmente, hasta un trato absolutamente humano de la mascota. Pero en los estudios sí, por supuesto, las personas solas y mayores, de edad, octava década, con un animal les da propósito de vida, y cuando se ha comparado, viven más tiempo, tienen menor mortalidad las personas que se ocupan de una mascota que los que no lo hacen. Mire. La verdad que esos estudios se han hecho en geriátricos e incluso hasta con plantas, La persona que regalaban la planta y le decían: usted tiene que ocuparse de cuidarla, y compararon eso con regalarle la planta a otros residentes de geriátricos en que les regalaban la planta y, bueno, la enfermera, el cuidador se va a ocupar. Cuando la persona tenía que ocuparse, la mortalidad era menor. O sea, cuando hay propósito de vida, cuando hay un interés, un objetivo, y que tiene que ver con ser positivo, no sé si optimista, pero positivo en la vida, eso disminuía la mortalidad, literalmente así. Mire, ¿no? Porque claro, subrayo esto que usted acaba de decir, cuando hay un propósito positivo en la vida, ¿no? Cuando uno se aferra con uñas y dientes. ¿Cuántos casos, doctor, algunos conocidos? Yo supongo que usted tendrá muchos más, de personas con enfermedades bravas, ¿no? Como un cáncer, y se hacen un propósito. Quiero, no sé, el casamiento de mi nieta, quiero llegar a... Es decir, y lo logran. Lo anímico tiene un impacto en lo inmunológico, y ahí esta es explicación que a veces se cuenta como una anécdota no científica, pero que la hemos visto demasiadas veces y hay estudios que lo sugieren. Por ejemplo, con esa actitud se libera oxitocina, una hormona más útil y usada en las mujeres. En la hipófisis, en la glándula del cerebro, se libera esa oxitocina, y la oxitocina favorece las relaciones humanas, relaciones sociales, lo que hacemos los latinos, digamos. Sí. Y eso también tiene que ver con la sobrevida, una mayor liberación de esa hormona, una mayor intensidad en relaciones sociales. Eso se ha confirmado una y otra vez, ¿no? Mayor sobrevida en las personas que mantienen, y menor demencia en las personas que tienen más contacto social que otras. Claro. ¿Y la oxitocina es algo que además se receta o no? ¿O es algo que debe la persona producirla? No. Sí, es algo que o nos ocurre o no nos ocurre. Es cuando uno estudia el efecto del estrés en las personas, de la ansiedad, de la angustia, tiene muchísimo incidencia esto. La actitud de cada uno es la estructura psicológica de la persona. Si yo pienso que el estrés me va a hacer daño, efectivamente se han hecho estudios en decenas de miles de personas en que sí hacía daño. Cuando la persona interpretaba que el estrés era una respuesta normal del cuerpo para defendernos de una situación, por ejemplo, estar estresado en la pandemia, pero yo digo que esa taquicardia o la respiración o esos momentos peores son porque mi cuerpo está defendiéndose, ya lo veo como algo positivo, la mortalidad de los que veían como positivo era menor. Es más, personas con más estrés que lo veían como positivo tenían menor mortalidad que personas que tenían medido menos estrés pero lo veían como negativo. Y la mortalidad aumentaba. Ahí son estas cosas
complejas de interpretar, pero muy interesantes, claro, porque claro. todo el mundo habla de esto. Doctor, y esto porque en definitiva, yo no sé si hay un mito o no, pero siempre decimos que el complemento principal del hombre es el cerebro-corazón, corazón-cerebro, que decimos, bueno, la emoción y la razón. Yo no sé si es así. Estoy adelante de alguien que sí sabe de esto, ¿no? Pero ¿cómo ha influido o cómo influirá post-pandemia? Yo creo que los más afectados, la data muestra, los más afectados son los de la primera línea, los médicos, el personal de salud en general. Eso se ha estudiado en otras pandemias. Estados Unidos lleva 8 desde 1760 y después de la pandemia ese personal de salud por estar cerca de la muerte, claro. Ese es el efecto. Claro. Todos sabemos que hay un riesgo, etcétera, pero estamos lejos, digamos una distancia simbólica. El médico ve a la muerte muy cerca y en propia o de personas queridas, compañeros de trabajo o por ahí parejas que son médicos los dos, etcétera, ¿no? Y eso aumenta la incidencia de lo que se llama el síndrome de estrés postraumático y hay un porcentaje más significativo que en el resto de la población. El resto de la población la pasa muy mal en este momento. Ya sabemos que las consultas por ansiedad, angustia, depresión han aumentado. Las recetas, por ejemplo, por ansiolíticos aumentaron el primer mes en Estados Unidos, que lo tienen medido, el primer mes de la pandemia. Después disminuyó a un nivel basal usual el número de recetas. O sea, como que hubo un pico, a pesar de que la gente seguía, en Estados Unidos siguen con pandemia a pleno, ¿no? Peor, empeorando. Sin embargo, se estabilizó el número de recetas. O sea que en la población general no tendría que haber menos de un 5% de personas que pudieran tener algo crónico o a largo plazo, bastante menos. En la población de medicina, entre 10 y 20% pueden tener algún grado de compromiso emocional en el futuro. Y doctor, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Buen día. ¿Podemos también pensar que, a partir de lo que usted dice, tal vez menos matrícula en esas carreras a partir de lo que ha ocurrido? No creo que por lo que ha ocurrido. Hay una tendencia mundial. De nuevo, los lugares que tienen muy medido, hay menos médicos en Estados Unidos, bastante menos. Hay un problema de no disponibilidad, y eso que en ese país el ingreso del médico es muy alto. El ingreso promedio es muy alto, sigue siendo muy alto. Acuérdense que desde hace 15 años ya los médicos no ganan tanto como antes porque aparecieron las prepagas. No existían antes, eran solo seguros que pagaban lo que los médicos o las instituciones médicas cobraban. Ahora hay el sistema de prepagas que bajó un poco el ingreso, pero sigue siendo alto y sin embargo hay menos interés. Yo creo que es por la forma de vida, las nuevas generaciones que tienen nuevos estilos de trabajo, la formación del médico es muy dura, extra dura, y los jóvenes están menos decididos a hacer esa famosa residencia médica. Acuérdense que en Estados Unidos son 4 años de lo que se llama college, después de la secundaria, 4 años más de medicina, o sea, son 8 años la carrera de base. Y la residencia más corta para tener el título de especialista, que es obligatorio en nuestro país, uno puede ser especialista haciendo lo que se llama la concurrencia, que son unas pocas horas por día, no es tan estricto. Allá es obligatorio totalmente residencia formal, que llega a tener 100 horas por semana de trabajo en los primeros años. Y la más corta son 6 años. Entre 6 y 10 años. 8 y 6... 14. No, por eso, hay estudios que lo han mostrado. El médico puede ponerse en su consultorio a trabajar, y en Estados Unidos eso igual no existe. Generalmente se asocia con otros médicos para hacer un consultorio global, lo cual es una idea espectacular, no tener que estar solo en un consultorio. Pero eso empieza recién a los 30 y pico de años. O sea, algunos han hecho el cálculo que ganan mucho dinero, pero les costó tanta plata, primero recibirse de médicos porque la carrera es carísima, y después les llevó tanto tiempo formarse que es mucha plata igual lo que ganan, pero está un poco compensada por la cantidad de años invertidos, y muchos ni pueden pagar la carrera. No digo esto por eso de Argentina, en que gratis o sin costo la universidad. En Estados Unidos se paga, pero hay gente humilde que lo hace. Primero, si tienen la capacidad intelectual, entran. Entonces entra todo el mundo tiene la oportunidad de entrar si tiene la capacidad de pasar los exámenes. Y segundo, muchos de mis compañeros americanos no tenían plata para pagar la carrera y les habían dado préstamos el ejército, el gobierno y otras entidades. Y por ejemplo, una compañera mía tuvo que ir a vivir 2 años a un estado muy alejado y no muy atractivo, Dakota,
Dakota del Norte, Sí. para tratar y trabajar a indios americanos, los Sioux, y con eso ya pagaba de vuelta. Y otro amigo mío tuvo que pasarse un par de años en un portaaviones con la Marina para pagar su carrera de médico. Claro. O sea, es el arreglo que hay acá. Doctor, gracias porque a veces uno tan mirando el ombligo nuestro no valoramos, ¿no?, las cosas que tiene también nuestra Argentina y los esfuerzos que se realizan en otras partes del mundo. Doctor, vamos a la pandemia. Han pasado más de 100 y pico de días. ¿Cómo está usted viendo? Todo indica que van a empezar a relajar el AMBA, porque no sé si por convicción, pero me da la sensación de que ya no da para más. Lo dicen inclusive quienes han sido los más obcecados defensores de que de que la gente se quede en su casa, ¿no? Breve nota de color, porque empezamos hablando de perros. Yo lo comenté hace mucho esto, no sé si no incluso con usted, pero lo han hablado bastante estos días acá, pero estaban entrenando en Reino Unido, parece que acá querían hacer algo para detectar el COVID. Exactamente, porque los perros se sabe ya hace tiempo que huelen cáncer, por ejemplo, y pueden diagnosticar cáncer bastante exactamente. Eso no lo sabía, mire. Sí, con bastante certeza, sí. Y ahora en Reino Unido hace dos meses sacaron esto, que oliendo pacientes podían detectarlos, para agregar un diagnóstico más, volviendo al famoso tema del testeo, que diagnosticar la gente infectada es fundamental. Yendo a lo de Argentina, lo escuché en la ciudad, enfatizaron mucho el jefe de gabinete, Felipe Miguel, persona muy seria, pero enfatizó mucho que se había filtrado esa información, que era lo que se llama un papel blanco de trabajo del gobierno. Pero tiene razón, Herminia, están hablando de flexibilizar, y la cosa es así. Yo creo que con lucidez ellos ven que no ha hecho mucha diferencia, o no va a hacer mucha diferencia. A ver, María mía, esperemos que sí, y que entre hoy y el domingo que viene, cuando se cumple este periodo, bajen los contagios, y todos queremos eso, no hay duda. Pero vienen aumentando, ¿no? Claro. 3.600, 3.000 y pico ayer. Sorprende un poco que la mortalidad se mantiene estable. Desde que tenemos 500 contagios por día o menos, siempre son 30, 40, 50, 40, 50. Hubo un pico un día, pero llama la atención que es más o menos el mismo número siempre de mortalidad, con un número de infectados que aumenta progresivamente bastante significativamente. Pero creo que han visto eso, y es obvio, o sea, tienen que concluir con aislarnos parcialmente, porque no fue una cuarentena estricta estos días extendidos. Fueron dolorosos para la gente que se tiene que seguir quedando, pero no es que han hecho un aislamiento ni siquiera como las primeras semanas a partir del 19 de marzo. Entonces dicen, ¿para qué? O sea, flexibilicemos, porque si no vamos a bajar los contagios con semejante sacrificio, flexibilicemos. Entonces tienen que pensar qué más hacer. Y no me parece tan mal a mí flexibilizar, siguiendo una cantidad de estrategias que tienen que acompañar. Leí por ahí como 12 estrategias o 12 etapas, no las conozco, pero bueno, se habla de eso, ¿no? De distintas, de una gradualidad, como bien dice usted. Sí, pero yo no creo que eso haga diferencia, María mía, la verdad. O sea, queda clarísimo que el colegio no puede empezar ahora, porque la inversión de plata que hay que hacer para que los colegios sean seguros, eso sí se ha estudiado en el mundo y ya está clarísimo. Cómo bajar el riesgo en los colegios. Y la inversión de plata que hay que hacer es enorme, no sé si nadie la tiene aquí. Ese es un problema. Porque acuérdese, ¿no? El riesgo es el chico que después vuelve y contagia a los padres, que son gente joven. Acá en Santa Fe la ministra dijo que en agosto comenzaban las clases, no debiese entonces. No lo sé, pero queda claro en el mundo, se ha estudiado mucho esto de abrir el colegio, varios países tuvieron disgustos, algunos en Europa lo abrieron y van bien, empezando por Dinamarca. Israel, el caos que tiene, en gran parte es abrieron el colegio en el modo que se llama cápsula, en que de aislamiento, separación, grupitos de chicos, etcétera, lo liberaron muy rápido lo de la cápsula, y ahí están, ¿no? Con 1.000 infectados por día de casi nada cuando abrieron. Entonces no es tan fácil lo de abrir colegios, pero dejemos eso de lado. Ese proyecto, las fases que tiene es de qué van abriendo. Y hay cosas que ya sabemos, el gimnasio y el bar queda para lo último, debería quedar, es lo que publica todo el mundo. Hay una estratificación de cuál es el riesgo de cada cosa, ¿no? Y los restaurantes que se abren en general, no los bares, pero los restaurantes también requieren, desde el menú que no sea con contacto,
y le aparezca a uno en el teléfono para que uno no tenga que estar tocando nada. Las especias, la sal y la pimienta no pueden estar en un frasco común en las mesas como es lo común en la Argentina. El pan. Claro. Hay una cantidad La mantelería. de requerimientos. ¿Cómo? La mantelería, acá los restaurantes están sin manteles. Absolutamente, y, por supuesto, no miles de detalles, Sí, hasta sí. los básicos, como que todo el personal del lugar con máscara, acrílicos idealmente entre mesas. Es complicado, ¿no? Pero no ese es el punto. Lo que va a impedir, lo que más impide o limita la diseminación del virus, que es, ya lo hablamos hasta el aburrimiento, la máscara. Pero lo vuelvo a nombrar porque en los últimos 10 días, se han comentado, han salido cantidad de trabajos que muestran la efectividad del uso de la máscara. Ahora, yo le escuché decir a usted, no cualquier máscara, no es cuestión de ponerse una bufanda, un pañuelito. Sí, bueno, mire, qué contradictorio. La frase era, cualquier máscara hecha bien según las instrucciones que están en Internet y que todo el mundo puede acceder, pero no una bandana, una bufanda, un pañuelo puesto así nomás, que uno ve en la calle gente así, y eso no protege. Pero las demás tienen un índice de protección altísimo, cercano al del barbijo médico. Así que, y esto es obvio, se empezó a hacer en 1910, en la peste de Manchuria, se inventó ahí a fines de 1895, criticaron al primer médico, un tal Berger, que la presentó en un congreso, y lo insultaron, lo criticaron, otros se pararon y dijeron, yo no me pienso poner eso, después fue demasiado obvio lo efectiva que era, ¿no? ¿Y por qué la OMS no, al principio estuvo dubitativo, pensaba que era para el que estaba enfermo y no para el que estaba, entre comillas, sano? ¿En esta pandemia? Sí, al principio... Sí. No, sí, lo hicimos nosotros, luchamos bastante por esto, hasta con un grupo que se llamaba Yo por Vos. Sí, se discutió. Yo a ver, nadie tiene la culpa porque los que la favorecíamos no somos expertos en infecciones ni mucho menos, o sea que correctos por las razones equivocadas, se dice en la frase. Pero hasta Tony Fauci dijo que no, claro, porque tenía miedo que se iban a acabar las máscaras para los médicos. Esa fue la razón de algunos, decir que no. La Organización Mundial de la Salud, errores, ¿no? También dijeron que los asintomáticos no contagian, se han equivocado con medicaciones, y ahora 239 médicos se tuvieron que juntar para convencerlos de esto de la máscara, porque se ve que hay partículas. ¿Cuánto mide el virus? 0,1 micrón. Ni siquiera un micrón, no la milésima de un milímetro. 0,1 micrón. Entonces ese virus, pegado a una partícula de polución del aire, las que flotan enfrente de ustedes ahora mientras hablan y frente a mí aquí, el virus se pega a la partícula en el aire y queda flotando hasta 10 horas en un ambiente cerrado. Entonces la máscara es el principal método para disminuir la dispersión del virus, y si eso lo usa el 90% de la población, tiene que ser 90 o más, si lo usan. Y incluso, por supuesto, adentro de edificios, ¿no? Salvo en la casa de uno va a trabajar, uno va a hacer una compra, tiene que tener la máscara siempre. Eso es lo que más lo va a limitar la dispersión del virus. Y después viene lo de siempre, el testeo, la búsqueda de contactos y el aislamiento de los lugares donde haya brotes. Claro. Eso es lo fundamental. Doctor, una última pregunta. El otro día, yo no sé si usted lo ha trabajado, pero obviamente que sí debe conocer, ¿no? Me impresionó maravillosamente bien un caso que ocurrió en donde profesionales como usted, en un hospital pediátrico, creo que depende del Vaticano, en Roma, lograron separar a dos gemelas que estaban, entiendo yo, unidas por la nuca, por el cráneo, no sé bien los detalles, pero me impactó. Siempre ha impactado porque es una cirugía complejísima que se ha hecho por primera vez hace ya un par de décadas por lo menos, y que la complejidad, porque siempre es distinto, depende de qué es lo que está unido. De hecho hay veces que no ha habido posibilidad, claro, ¿no? Cuando hay un órgano único y hay que sacrificar a uno de los siameses. Claro. Pero en el cerebro, con horas de trabajo y neurocirujanos y equipos de mucha gente, se puede separar sin que quede secuela. De nuevo, cuando sabemos que las áreas cerebrales no son críticas y cada uno tiene la suya, y sabiendo además algo fundamental, que a esa edad, si hay un momento de plasticidad cerebral y de recuperar función, aún con un leve daño, es en los chicos. Hasta los 25 años se forma el cerebro, hasta los 25,
y por supuesto es exponencial el cambio invertido, mucho más mientras más chicos. Un ejemplo clásico son los idiomas. Es imposible aprender un idioma distinto después de cierta edad, que son los 6, 7, 8 años, 10 va disminuyendo, ¿no? Sin acento, o sea que uno no lo hable como la lengua materna, pero hasta los, digamos, 10 años cualquier chico puede aprender otro idioma y no va a tener acento. Y nosotros lamentablemente vemos cada tanto ACV en niños, hay causas de ACV en los chicos, pero no me cuando diga, uno compara doctor, la secuela, no tiene nada que ver la del chico de 8 años, 5 años o 12 años que tenga una hemiplegia, que los hemos visto jugando al tenis después, con la de la persona de 60, 70, 80, que es la que vemos más comúnmente. O sea que, la clave en estos chicos siempre es una cirugía dificilísima, pero la clave es que no compartan una región, por no decir un órgano único, acá en la nuca. La verdad que les tocó una buena cosa, entre comillas, porque ahí está el lóbulo occipital, que se ocupa de la vista, algo que probablemente se compense bien, y si bien tiene funciones muy importantes, lo más probable es que ellos puedan compensar, pueden perder un campo visual o parcialmente un campo visual, lo pueden compensar. Así que no tendrían que tener ningún déficit, pero realmente sí, siempre impresiona. La verdad que cada caso es uno único y especial. Doctor, esta gran atención que tiene la pandemia hace que por ejemplo, se posterguen algunos estudios, algunos lanzamientos de medicamentos en otras enfermedades, en otras patologías, o se sigue trabajando al mismo ritmo. Buen punto, pues se habla mucho y algunos han enfatizado los muertos de infarto que hay. Los datos, de nuevo, siempre sin opinión, los datos confiables que existen es probablemente ha muerto gente por otras enfermedades desplazadas por el COVID-19, pero no es tan grande el número como se piensa o como algunos dicen. También están intereses, ¿no es cierto? Si yo tengo, digamos, un invento, si yo tengo un hospital dedicado nada más que al cáncer, y lo digo porque creo que no hay ninguno en la Argentina ni en América Latina, pero si yo tuviera nada más que un hospital dedicado al cáncer, y me estaría afectando durísimamente la pandemia, porque puede ser que muchos de mis pacientes vengan menos o directamente no vengan o retrasen su tratamiento por esta situación. Entonces, hay intereses hasta en estas cosas, lo sabemos perfectamente. Pero no ha habido, porque está calculado lo que se llama el exceso de muertes. ¿Cuánta gente de más se murió en tal ciudad comparado a los años previos, a los muertos que hay en los años previos en esa ciudad? Y la verdad que en los países lo han calculado estrictamente, y Estados Unidos lo calculó estricto para cada ciudad del país, y casi todo es por COVID-19. O sea que no es tanto, pero sí ha pasado. Y lo que sí preocupa por ahí es que se retrasaron, sobre todo en países emergentes, sobre todo en África, esquemas de vacunación de chicos. No llegaban las vacunas. Hay países en que le enseñaron a andar en bicicleta a trabajadores de la salud para que lleguen a pueblitos alejados para vacunar a chicos. En otros, en Uganda, regalaron motos para llegar con las vacunas, y han habido ya brotes hasta de polio, difteria, cólera, sarampión, porque los chicos han interrumpido el esquema de vacunación, así que eso sí se desplazó. Y por último, la pregunta puntual, la investigación también. O sea, todos teníamos algún trabajo que estábamos escribiendo y lo hemos desplazado para leer COVID-19, para entender de esto, para publicar sobre esto. En nuestro grupo particular, puedo comentar, nosotros nos dedicamos a hacer investigación de medicaciones para la industria farmacéutica, tenemos un grupo que lo hace, y estamos haciendo investigación de alguna droga para el COVID-19. De repente, las que usábamos usualmente, que eran para neurología, para cardiovascular, ahora estamos dedicando nuestros recursos a experimentar una nueva droga para COVID-19. Que empieza ahora también acá en Argentina con una práctica de una de ellas, ¿no? La de Pfizer. ¿La vacuna? Sí. Sí, lo que diría, tenemos que ser humildes, ¿no? Me parece importante para la audiencia, para que la gente escuche lo real. Si nosotros desarrollamos un test, desarrollémoslo, mostremos que hacemos 1 millón por mes, y eso es fabuloso y alabable, pero no digamos que lo hacemos y después que no aparezca. Me parece ser estrictos en eso. Y la vacuna nos eligen porque tenemos muchos infectados. Más allá que yo puedo decir, y escribí un trabajo en el 2004 que se llamaba La globalización de los ensayos clínicos, y cómo nos iban a elegir a nosotros en la Argentina para hacer investigación de drogas nuevas, y efectivamente así sucedió. Europa del Este y América Latina crecieron
no se hacía estudio de ninguna droga, todas se investigaban en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Japón, nada más. Y desde el año 2000 más o menos empezaron a venir a Sudamérica, a Latinoamérica. Es verdad, entonces hacemos buena investigación, pero la razón de venir con la vacuna es porque hay infectados, como han ido a Brasil. Claro. En el hemisferio norte, más allá de los brotes, muchos que hay, no hay tanto infectado y ellos necesitan velocidad para probar la vacuna. Que haya mucha gente que se infecte para probar que la vacuna impide que se infectan. Entonces, por eso, esa es la principal razón por la que han venido, no porque nos elijan, dijeron, a ver, los mejores científicos del mundo, vamos a ir. Claro. Pero esa es la realidad, para que la gente lo sepa. Hay muchos infectados, estamos teniendo muchos infectados, Brasil también, somos los candidatos ideales para experimentar la vacuna. Y en África, que están habiendo muchos más infectados, el africano tiene miedo ahora, se consideran conejitos de experimentación, ya han tenido malas experiencias, entonces se rehusan, es más complicado. América Latina en este momento es ideal, lamentablemente, para el mundo para probar esta vacuna. Doctor Stoll, un abrazo muy grande y un cariño a su papá. Buen día, muchas gracias, María, a los dos. Gracias. Hemos conversado con el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, fundador y director de Breina Salud, Medicina del Cerebro y el Corazón.